Sirio. Capítulo 17. Proscripto. Plaxi esperaba que la destinaran al norte de Gales, pero la enviaron a una remota región. Solo podría visitar a Sirio un par de semanas por año. Entretanto, Sirio pasaba momentos difíciles. Pug había tomado otra auxiliar, Mary Griffith. La muchacha llevaba poco tiempo en la granja cuando empezó a temer a Sirio. No podía acostumbrarse a la idea de que el perro hablara y tuviese autoridad sobre ella. Pronto se enteró del escándalo. Se sintió aterrorizada y fascinada. Escasamente atractiva, no había gustado nunca al macho de su propia especie, y no había recibido el homenaje de una persecución. Aunque su moral no podía aceptar la posibilidad de que el gigantesco animal la enamorase, algo en ella susurraba que era mejor tener un amante perro que ninguno. Arrobada, esperaba ser perseguida. Sirio no parecía interesado. Mary hacía lo posible por entender su lenguaje, esperando oír entre aquellas voces de mando alguna palabra de cariño. Pero la conducta del perro era siempre fríamente correcta. La joven auxiliar trató, torpemente, de seducirlo. Como Sirio no dio muestras de entender, un perverso apetito despertó en Mary. El pensamiento de que incluso el perro la despreciaba, le resultó entonces demasiado intolerable, y se protegió contra él diciéndose que en verdad era Sirio quien le había hecho indecorosas proposiciones que ella había rechazado. Empezó a inventar incidentes, que se transformaron poco a poco en falsos recuerdos. Luego habló de esos recuerdos a sus amigos de la aldea, granjeándose una bien recibida notoriedad. Una vez, luego de haber intentado por todos los medios atraer a Sirio, se quedó en medio del campo la mitad de la noche. Al día siguiente declaró que el animal la había llevado a la choza, gruñendo y mordiendo, con la intención de violarla. Los rasgones de las ropas y las marcas en los brazos habrían sido producidos por los dientes del perro. Los enemigos de Sirio acogieron con entusiasmo esta improbable historia. No preguntaron por qué la muchacha no se había quejado a las autoridades o no había buscado otro puesto. Redoblaron simplemente sus actividades contra Sirio. Una delegación visitó a Pug y lo invitó a que eliminara a la lasciva bestia. Pug se rió y los despidió con una broma. Podrían pedirme también que me cortara la nariz porque no les gusta cómo gotea. Peor aún, pues mi pobre y vieja nariz gotea realmente, pero el hombre perro no hace esas porquerías que ustedes imaginan. Si intentan hacerle daño, los denunciaré. Y si lo lastiman irán a la cárcel, y tendrán que pagar miles y miles de libras por daños y perjuicios al gran laboratorio de Cambridge. Pug despidió a la muchacha, pero descubrió que no tenía con quién sustituirla. Los rumores se habían extendido demasiado, y ninguna muchacha se atrevía a arriesgar su reputación trabajando en Caerblay. Los enemigos de Sirio no se intimidaron. Cada vez que iba a la aldea le arrojaban una piedra, y cuando el perro se volvía para lanzarse sobre el culpable, todos aparentaban una gran inocencia. En una oportunidad Sirio descubrió a su atacante, un joven campesino. Sirio se le aproximó con aire amenazador, pero enseguida cayó sobre él una nube de perros y hombres. Por fortuna dos de sus amigos, el médico y el policía de la aldea, pudieron impedir la riña. Entretanto Pug y su esposa compartían la impopularidad de Sirio. Les dañaban ovejas y vacas, les pisoteaban las cosechas. La policía, raleada por la guerra, descubría pocas veces a los culpables. Todo esto culminó con un serio incidente. Recogí el relato de labios de Pug, a quien se lo contó el propio Sirio. El hombre perro se encontraba en las colinas con uno de sus discípulos caninos. De pronto sonó un disparo. El compañero de Sirio saltó en el aire, y cayó, gimiendo. Habían errado, indudablemente, el tiro. Sirio se transformó en el viejo lobo. Husmeó el aire, y se precipitó hacia el hombre. Este disparó el segundo caño de la escopeta, pero había perdido la serenidad. Erró otra vez, dejó caer el arma, y corrió hacia unas empinadas rocas. Antes que pudiese trepar y ponerse fuera de alcance, Sirio le aferró un tobillo. Siguió un enérgico forcejeo. Sirio no había mordido bien y los dientes le resbalaron por el hueso y al fin se cerraron en el aire, aunque con un trozo de carne entre ellos.
El perro cayó rodando ladera abajo, y el hombre, aunque muy dolorido, trepó por las rocas y huyó. La cólera de Sirio se enfrió un poco. Prudentemente buscó la escopeta y la hundió en un pantano. El otro perro había regresado cojeando a la casa. Cuando el hombre herido Owen Parry de nombre llegó arrastrándose a la aldea, dijo que Sirio lo había atacado. Lo había encontrado, contó, agazapado en una colina, cerca del campamento, contando las cajas de municiones que descargaban de un camión. Cuando el animal lo vio, se lanzó sobre él. Los aldeanos más crédulos aceptaron el relato. Instaron a Parry a que enjuiciara a Sirio por daños y perjuicios, y que informara a los militares sobre el espía canino. Parry, por supuesto, no hizo nada. Unas semanas más tarde, Plaxi recibió un telegrama de Pug que decía: «Sos Sirio loco». Uno de los superiores de Plaxi, que la estimaba particularmente, le consiguió una licencia. Un par de días después, la joven llegó a Caerblay, cansada y consumida por la ansiedad. Pug le contó una historia inquietante. Luego del incidente con Parry, algo cambió en Sirio. Trabajaba como de costumbre, pero después del trabajo evitaba todo contacto con los hombres, se retiraba a los páramos y se quedaba allí, a menudo hasta el día siguiente. Se mostraba torvo y quisquilloso con todos los seres humanos, excepto los Pug. Al fin un día le dijo a Pug que había decidido abandonar la granja. Nadie dañaría así los rebaños y cosechas. Me lo dijo muy serenamente, contó el granjero, pero con un brillo salvaje en los ojos. Tenía el pelo arruinado, muy distinto de cuando usted estaba aquí y lo cuidaba, señorita. Y una herida en el vientre, además, sucia de barro. Temí por su vida. Parecía tan dulce con nosotros, en medio de su salvajismo, que los ojos me gotearon como la nariz. Le dije que debía quedarse, y no sentirse derrotado por una pandilla de sucios ganapanes. Entre los dos les daríamos una buena lección. Pero no quiso quedarse. Cuando le pregunté qué haría, se mostró muy raro. Sentí un escalofrío, se lo juro, señorita Plaxi. Era como si yo hablara con un animal, sin sensatez ni bondad humanas. De pronto pareció hacer un esfuerzo y me lamió la mano muy suavemente. Pero cuando le puse la otra mano en la cabeza brincó como si hubiera recibido un tiro y se apartó de mí, mirándome con la cabeza inclinada, con una expresión de cariño y temor al mismo tiempo. No supe qué hacer. Bran, le dije: «Sirio, viejo amigo. No te vayas hasta que haga venir a la señorita Plaxi». Sirio metió la cola entre las patas y gimoteó. Le tendí otra vez la mano, pero volvió a saltar y se fue corriendo por el camino. Cuando pasó frente a Tanny Boel se detuvo un momento, pero enseguida se alejó, trotando. Después de la desaparición de Sirio hubo varios días sin novedades. Nadie vio al fugitivo. Pug estaba tan ocupado con los trabajos de la granja, tratando de encontrar alguna ayuda, que no pudo decidir si le escribiría o no a Plaxi. Pero un día encontró al perro cerca de Tanny Boel. Lo llamó, aunque en vano. Telegrafió entonces a Plaxi. Casi enseguida un granjero de Festiniog encontró una oveja muerta y devorada a medias. Más cerca de Caerblay apareció el cadáver de un perro que había sido enemigo de Sirio, con la garganta destrozada. La policía organizó entonces un grupo armado, con perros, que buscaría en los páramos al peligroso animal. Pug le dijo a Plaxi que el grupo acababa de volver. Habían recorrido casi todo el distrito, alrededor de la oveja muerta, pues habían supuesto que Sirio iría otra vez allí a alimentarse. Pero no lo habían encontrado. Al día siguiente un grupo más grande registraría la región entre Festiniog, Bala y Dolgelli. Plaxi escuchó la historia en silencio. Me miraban, me dijo Pug más tarde, como una liebre que se encuentra con un armiño. Cuando Pug dejó de hablar, Plaxi insistió en que iría de dormir a Tanny Boel. Lo buscaré mañana, dijo. Sé que lo encontraré. La señora Pug la invitó a que se quedara en Caerblay, pero Plaxi, meneando la cabeza, fue hacia la puerta. De pronto se detuvo y comentó acongojada. Pero si lo traigo a casa me lo quitarán. ¿Qué puedo hacer? Los Pug no pudieron darle una buena respuesta.
Plaxi llegó en la oscuridad, a tientas, hasta Tanyboel, encendió el fuego en la cocina y se puso sus viejas ropas de trabajo. Preparó té, comió unos bizcochos y removió el fuego. Así a la mañana se vería el humo. Luego salió. Se encaminó hacia los páramos por una senda familiar, y varias horas más tarde llegó al sitio donde en otro tiempo había encontrado a Sirio con el Ponyi. El cielo empezaba a aclararse en el este. Plaxi llamó, canturreando el nombre de Sirio con la acostumbrada nota musical que usaba desde la infancia. Llamó una y otra vez, pero no hubo respuesta. Nada, aparte unos tristes balidos y un lejano y ondulante gorjeo. Siguió caminando hasta que el sol salió por Arenikfaur. Entonces registró cuidadosamente el páramo, volvió al sitio del pony, y al fin encontró unas huellas de perro. Se inclinó, las estudió ansiosamente, y encontró otras. En una pata trasera izquierda, descubrió lo que buscaba. La marca del dedo exterior era levemente irregular, y mostraba una pequeña herida que Sirio tenía desde cachorro. Plaxi se sorprendió llorando. Se quedó allí un rato, enjugándose las lágrimas, y luego se desabotonó el abrigo y sacó una punta de la vieja blusa de cuadros azules y blancos. Con la navaja que en otro tiempo había usado para recortar las pezuñas de las ovejas descosió el dobladillo y arrancó un cuadradito que dejó junto a la huella. La visión monocromática de Sirio no percibiría el color, pero podría distinguir desde lejos el claro dibujo de los cuadros. Además, la tela retendría el olor del cuerpo humano, y Sirio lo reconocería enseguida. Plaxi erró otra vez por el páramo, recurriendo con frecuencia a unos binóculos de campaña que yo le había regalado, para que la ayudara a buscar las ovejas. Al elegir el regalo subrayé quizá, inconscientemente, el poder de la visión humana, más precisa que la de cualquier perro. Al fin la fatiga y el hambre le hicieron volver a Tanyboel. Preparó té nuevamente, comió el resto de los bizcochos, se puso unas ropas más elegantes, y fue a la aldea. La gente la miraba. Algunos la saludaron cordialmente. Otros apartaron la vista. La elegancia de sus ropas bastó para que algunos enemigos la trataran respetuosamente, pero unos jóvenes le gritaron algo en galés y se rieron. Fue a la comisaría, donde se reunían ya los que irían en busca de Sirio. Su viejo amigo, el policía de la aldea, la llevó a una habitación apartada y la escuchó con pena. Lo encontraré, le dijo Plaxi, y lo sacaré de Gales. Curará de su locura. El policía meneó la cabeza y respondió. Si ellos lo encuentran, lo matarán, señorita. Exigen sangre. Pero sería un asesinato. Protestó Plaxi. No es solo un animal. No, es más que un animal, señorita Plaxi, ya lo sé. Pero a los ojos de la ley es solo eso. Y de acuerdo con la ley hay que eliminar a los animales peligrosos. He demorado esto todo lo posible, pero nada más puedo hacer. Desesperada, Plaxi sugirió. Dígales que vale miles de libras, y que debe capturárselo vivo. Telefonee al laboratorio de Cambridge. Le enviarán una confirmación escrita. El policía llamó al inspector que había venido a dirigir la búsqueda. Luego de una larga discusión, el inspector permitió que Plaxi telefoneara. Plaxi llamó a MC Bunny y le dijo de paso que viniera con su coche lo antes posible para llevarse a Sirio, si ella lo encontraba. El inspector habló luego con MC Bunny y decidió, impresionado, cambiar los planes. La partida trataría de traer a Sirio con vida. De mala gana aceptó además demorar un día la búsqueda, permitiendo así que la señorita Trelawney capturara al perro. Cuando Plaxi salió de la comisaría se sentía casi alegre. La frialdad con que fue recibida en la tienda de comestibles la molestó un poco, pero el panadero se mostró muy amable, y el cojo vendedor de tabaco, que había vendido toda su magra mercancía, sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y se lo entregó en nombre de los buenos tiempos pasados. Plaxi subió hasta Tanyboel. La cabeza le daba vueltas. Se preparó una buena comida, se puso otra vez la ropa de trabajo, pasó por la casa de los Put para comunicarles las novedades, y se dirigió a los páramos. Buscó inútilmente toda la mañana. Después de almorzar se echó al sol y la dominó el sueño. Despertó unas horas más tarde. Se puso en pie de un salto, y reanudó la búsqueda.
El trozo de camisa estaba aún junto a la huella. Caminó a la luz del atardecer hacia un barranco rocoso, en la parte más salvaje del páramo, que en otro tiempo habían usado como escondrijo. Una vez más dejó un trozo de camisa como pista. Luego, con las piernas cansadas y un peso en el corazón, regresó a tientas. Era ya de noche al pantano del Ponji. Decidió esperar hasta el alba. Encontró una especie de refugio entre las rocas y brezos que dominaban el pantano y se echó allí. A pesar del frío se quedó profundamente dormida. Despertó cuando ya había salido el sol. Se incorporó. Le dolía todo el cuerpo y luego de algunas búsquedas y llamados, volvió a la casa. Se preparó el desayuno, se cambió de ropa, se arregló la cara, y fue otra vez a la comisaría. Allí se enteró de una historia horrorosa. Habían encontrado el cadáver de un hombre, devorado en parte. Era un criador de ovejas de Filast, lejos de Arenit, que al saber que habían visto a Sirio en las cercanías, anunció que buscaría al animal y no descansaría hasta darle muerte, cualquiera fuese su valor para los impíos hombres de ciencia. Salió con un viejo rifle del ejército y un perro. El perro volvió a la noche, solo, y muy agitado. Una partida encontró el cadáver, y al lado el rifle, con un cartucho vacío. Luego de este incidente la policía decidió eliminar a Sirio rápidamente. Grupos de guardias nacionales registrarían todos los páramos del norte de Gales. Acongojada, Plaxi corrió también a los páramos. En el pantano del Pony faltaba el trozo de camisa, y había otras huellas de perro, recientes. Pero Plaxi no pudo decidir si eran o no de Sirio. Dejó otro trocito de tela y fue al barranco, examinando con sus anteojos de campaña a las colinas y valles. Alcanzó a ver en una ladera de dos hombres armados de rifles. Brillaba el sol, el viento soplaba del noroeste, y era difícil pasar inadvertido. Pero los páramos eran muy extensos, y los que buscaban, pocos. Cuando se acercaba al barranco, Plaxi vio de pronto a Sirio. Tenía el rabo entre las piernas, la cabeza gacha. Parecía un caballo fatigado. Plaxi caminaba contra el viento, y Sirio no advirtió su presencia hasta que ella lo llamó. Se volvió entonces, dando un salto, y gruñendo. Sostenía entre los dientes el trocito de camisa. Plaxi avanzó, repitiendo su nombre. Sirio esperó inmóvil, inclinada la cabeza, la frente arrugada. Pero cuando ella se encontraba a unos pocos pasos, retrocedió con un gruñido. Desconcertada, Plaxi se detuvo, y extendió la mano. Sirio, querido hijo, soy Plaxi. El perro movió la cola entre las piernas, pero mostrando siempre los dientes. Plaxi avanzó otra vez, y Sirio retrocedió todavía más. Al fin Plaxi se desmoronó. Cubriéndose el rostro con las manos, se dejó caer, llorando. Pero aquella pena impotente obró el milagro. Sirio se acercó, arrastrándose, no pudiendo decidir entre el cariño y el miedo, hasta que al fin llegó junto a ella y le besó la mejilla. El olor de Plaxi lo despertó. Mientras ella seguía inmóvil, echada en el suelo, temiendo que cualquier movimiento lo ahuyentase, Sirio le metió el hocico bajo la cara. Plaxi se volvió y dejó que la tibia lengua del perro le acariciara la mejilla. Aunque el aliento de Sirio tenía la fetidez de un animal salvaje, y el recuerdo de sus recientes crímenes le repugnaba, Plaxi no se movió. Sirio dijo al fin. Plaxi. Plaxi. Metió el hocico en el cuello de la camisa. Plaxi lo abrazó. Escondámonos, dijo. Hasta que llegue la noche. Luego iremos a Taniboel y esperaremos a Ahmed Zebane que vendrá a buscarte. Se metieron en el viejo escondrijo. Al pie del risco había unos brezos y peñascos. Una enorme losa, desprendida de la pared de piedra, dejaba una especie de hueco, invisible desde la cima. En el piso había aún unos restos de brezos que Plaxi había reunido en otra época para que sirvieran de alfombra. Pusieron unos pocos más. Se echaron juntos, y poco a poco, conversando sobre el pasado común, Sirio pareció olvidar su locura. Siguieron así durante algunas horas. Plaxi hablaba a menudo del futuro, pero en esos momentos parecía como si una nube cayera sobre el espíritu de Sirio. Nos iremos de aquí, dijo Plaxi en un momento, y criaremos ovejas en Escocia.
No hay sitio para mí en el mundo del hombre, replicó Sirio, y no tengo tampoco ningún otro mundo. No hay sitio para mí en todo el universo. Pero donde yo esté, dijo Plaxi rápidamente, habrá siempre un sitio para ti. Soy tu hogar, tu asidero. Y tu compañera. Sirio le acarició la mano y dijo. En los últimos días, cuando no me enfurecía pensar en tu especie, te extrañaba de veras. Pero tú no debes atarte a mí. Serás siempre, es cierto, y en cualquier mundo en que viva, mi más encantador aroma, la presa más codiciada. Pero no puedes hacer un mundo para mí. En verdad, no es posible que tenga un mundo, pues mi misma naturaleza carece de sentido. El espíritu que mora en mí necesita el mundo de los hombres, y el lobo que también mora en mí necesita la vida salvaje. Yo solo podría vivir en el país de las maravillas de Alicia, donde pudiera comer la torta y conservarla a la vez. Los interrumpió una voz distante. Se estremecieron. Plaxi se abrazó a Sirio, y esperaron, confiando en la profunda sombra de la madriguera. Oscurecía. Oyeron el ruido de unas botas en la piedra. Sirio se movió y gruñó. Idiota, cállate, susurró Plaxi. Le cerró la boca con una mano, mientras lo retenía con la otra. Los pasos resonaron ante la madriguera, y luego se alejaron. Al cabo de un rato, Plaxi soltó a Sirio y le dijo. Y ahora silencio, por amor de Dios. Esperaron un tiempo, hablando de vez en cuando. Las sombras eran más densas, y Plaxi pensó que había pasado lo peor. Pronto oscurecerá del todo, y podremos ir a casa, dijo, a Taniboel, perro mío, a comer una enorme comida. Tengo un hambre del demonio. ¿Y tú? Sirio guardó silencio un momento. Al fin dijo. Ayer comí parte de un hombre. Plaxi se estremeció. Oh, sí, fui un salvaje. Y volvería a serlo si no me retuviese tu cariño. Plaxi lo abrazó y rió suavemente. Imaginó complacida el viaje hacia Cambridge. Al fin se incorporó y salió con cuidado a mirar. El ocaso había perdido casi todo su color. No había señales del enemigo. Después de caminar unos pasos, escudriñando el paisaje, sintió necesidad de hacer aguas. Se acuclilló en el brezal y entonó suavemente la melodía que ambos habían unido desde la infancia a esa operación. Pensó que Sirio respondería con las antiestrofas adecuadas, pero el perro guardó silencio. Plaxi lo llamó entonces varias veces. No hubo respuesta. Repentinamente alarmada, corrió y vio a Sirio fuera de la madriguera, husmeando el viento. Tenía la cola erguida y el lomo erizado. En ese momento apareció otro perro, y Sirio, con un rugido que resonó entre las colinas, se precipitó contra el intruso. Este volvió a grupas, perseguido por Sirio. Ambos desaparecieron detrás de una colina. Se oyó el salvaje ruido de una pelea, luego voces humanas, un disparo, y un aullido canino. El horror inmovilizó a Plaxi. Maldición. Dijo una voz de hombre. Herí al otro. El demonio se me escapó. Sonaron dos disparos. Otra voz, dijo. Es inútil. Está demasiado oscuro. Oculta tras una roca, Plaxi atisbó a los dos hombres. Estos se acercaron a examinar el perro muerto y luego siguieron valle abajo. Cuando se perdieron de vista, Plaxi buscó a Sirio por los alrededores. Al cabo de un rato regresó a la madriguera, con la esperanza de que hubiese vuelto. No estaba allí. Vagó entonces entre las sombras, llamándolo a veces suavemente. Oyó a lo lejos el gemido de las sirenas. Los reflectores horadaron las nubes con sus dedos luminosos. Un instante después un avión pasó zumbando hacia el norte, y enseguida otro, y muchos más. Se oyeron unos disparos distantes, y luego un estruendo. Agotada, Plaxi se internó aún más en el páramo, llamando de cuando en cuando al perro. Al fin, casi a sus pies, oyó un leve ruido. Se apartó y vio a Sirio tendido en la hierba. El extremo de la cola azotaba débilmente el suelo, saludándola. Plaxi se arrodilló. Le acarició el cuerpo y advirtió que tenía el flanco húmedo y pegajoso. Uno de los últimos tiros había dado en el blanco, aunque el hombre solo había notado que el perro no se detenía.
El animal, mal herido, había corrido tambaleándose hacia las montañas, pero el dolor y la pérdida de sangre lo habían derribado. Plaxi recurrió al equipo de primeros auxilios que había llevado siempre en sus búsquedas, le puso una gasa en la herida, y le envolvió el cuerpo con una venda. Voy a pedir ayuda y una camilla, dijo. Sirio protestó, y cuando Plaxi se puso de pie la llamó con tono quejumbroso, pidiéndole que no lo dejara. Desesperada, la muchacha se dejó caer y apoyó la cabeza en la mejilla del perro. Pero, querido, dijo Plaxi, tenemos que llegar a casa antes que amanezca. Sirio gimió otra vez débilmente, y pareció decir: muriendo quédate, querida Plaxi, y luego con más claridad: morir es muy frío. Plaxi se quitó el abrigo, cubrió al perro, y se acurrucó a su lado para calentarlo. Sirio habló otra vez. Yo no te sirvo, Robert, sí. Pero querido, dijo Plaxi conmovida. Somos uno en el espíritu. Plaxi Sirio valió la pena, dijo el perro. Fueron sus últimas palabras. Minutos después se le abrió un poco la boca, se le vieron los dientes a la débil luz del alba, y le asomó la lengua. Plaxi hundió el rostro en el sedoso cuello del animal y lloró en silencio. Durante largo rato, permaneció inmóvil. Al fin se puso de pie. Se estremeció y suspiró. Era un suspiro de pena, pero también de agotamiento. De amor y compasión, pero también de alivio. Advirtió de pronto que tenía frío, y temblaba. Se frotó los brazos desnudos. Sacó suavemente el abrigo que cubría a Sirio y se lo puso. Le pareció una muestra de insensibilidad y lloró otra vez. Luego se inclinó para besar una vez más la enorme cabeza. Durante un rato se quedó sentada junto al perro, con la mano en el bolsillo del abrigo. Descubrió que los dedos apretaban los binóculos que yo le había regalado. Sintió un instante que eso podía ser una deslealtad para con el muerto, pero recordó que Sirio me había aceptado. De pronto sonaron las sirenas, con un ulular firme, penoso y agradecido. Baló tristemente una oveja. Muy lejos ladró un perro. Detrás de Arenik Faur el alba era como el resplandor de un incendio enorme. ¿Qué haré ahora?, se preguntó Plaxi. Recordó que unas horas antes, con una apresurada felicidad, había cantado para Sirio, y que él había callado. El recuerdo la abrumó. Sirio, que había estado tan cerca, parecía ahora tan remoto como un común antepasado mamífero. Jamás volvería a cantarle. Y entonces se le ocurrió algo. Le cantaría un requiem. Volvió al lado del muerto, y miró la aurora. Luego, con voz firme y plena, empezó a entonar una de las raras canciones de Sirio. Las frases musicales fueron entonces para Plaxi símbolos de lo canino y lo humano, las fuerzas que habían luchado en él toda una vida. El aullido del sabueso se confundía de pronto con la voz humana. Había un tema cálido y brillante, Plaxi, y otro desconcertante que se iniciaba alegremente y adquiría de pronto un tono trágico, Sirio. Plaxi comprendía ahora que la tragedia de Sirio era inevitable. Aquella música revelaba que el perro, a pesar de su singularidad, resumía, en su vida y su muerte, la suerte común de todos los espíritus que despiertan en la Tierra o las más lejanas galaxias. La oscuridad misma de la música estaba iluminada por eso que Sirio llamaba color, la gloria que él nunca había alcanzado. Pero que ningún espíritu, sin duda, ni canino ni humano, había visto alguna vez claramente. La luz que nunca brilló sobre la tierra o el mar y que, sin embargo, algunas mentes vislumbran. Y mientras Plaxi cantaba, una aurora roja cubrió el cielo del este, y muy pronto el sol envolvió en sus llamas a Sirio. Fin.